Los escándalos tienen la forma de dejar cicatrices permanentes, y en el mundo del automóvil pueden llegar a ser directamente mortales. A veces un coche no muere por malas ventas ni por tecnología obsoleta. Cae por la controversia, las demandas o revelaciones tan impactantes que ninguna estrategia de marketing logra salvarlo. Desde encubrimientos corporativos y desastres de seguridad, hasta fraudes e incluso cargos criminales, la historia está llena de autos que estaban destinados a ser leyendas, pero terminaron convertidos en advertencias. En esta cuenta regresiva, exploraremos 15 autos que encontraron su final prematuro no en la carretera, sino en los titulares. Algunos estaban destinados a revolucionar la industria. Otros fueron diseñados para dominar su época. Sin embargo, todos cayeron víctimas de escándalos tan grandes que la producción no tuvo otra opción más que detenerse. Quédate, porque reconocerás algunos nombres muy famosos y descubrirás historias impactantes que quizá nunca habías escuchado. 15. El Suzuki Samurai. Cuando Suzuki llevó el Samurai a Estados Unidos a mediados de los años 80, parecía un ganador seguro. Compacto, accesible y con buenas capacidades fuera del camino, rápidamente creó un grupo de seguidores fieles entre conductores jóvenes y amantes de la aventura. En el papel, debía ser una historia de éxito que durara décadas, pero un solo escándalo marcaría su reputación para siempre. En 1988, Consumer Reports publicó una reseña demoledora en la que afirmaba que el Samurai era peligrosamente propenso a volcaduras durante una conducción normal. La revista incluso lo calificó como inseguro, desatando el pánico a nivel nacional. Suzuki respondió con fuerza, acusando a Consumer Reports de sesgo y manipulación. Pero el daño ya estaba hecho. Las ventas se desplomaron casi de la noche a la mañana, a medida que los clientes abandonaban el pequeño SUV. Aunque Suzuki intentó defenderse por la vía legal, la controversia terminó enterrando al Samurai en el mercado estadounidense. Lo que debía haber sido un competidor duradero del Jeep Wrangler se convirtió en un ejemplo de libro de texto sobre cómo un escándalo puede destruir el futuro de un automóvil. Número 14. El Audi 5000. A finales de los años 70 y principios de los años 80, Audi comenzaba a ganar terreno en el mercado de Estados Unidos. El Audi 5000, con su diseño elegante y su ingeniería avanzada, estaba destinado a ser el gran sedán de lujo que marcaría el despegue de la marca. Ofrecía refinamiento europeo en una época en la que los compradores estadounidenses buscaban algo distinto a las opciones nacionales tradicionales. Pero en lugar de convertirse en un símbolo de progreso, el 5000 pasó a la historia por uno de los escándalos más dañinos de la industria automotriz. En 1986, el programa de televisión 60 Minutos de CBS emitió un reportaje explosivo en el que se afirmaba que el Audi 5000 sufría de aceleración súbita e involuntaria. Según el reportaje, los conductores aseguraban que el auto aceleraba por sí solo, provocando en muchos casos accidentes graves. Las imágenes mostraban vehículos avanzando de manera incontrolable, y la reacción del público fue inmediata. Las ventas del 5000 se desplomaron, y la reputación de Audi en Estados Unidos estuvo a punto de colapsar de un día para otro. Lo que agravó aún más el escándalo fue que, con el tiempo, los investigadores determinaron que muchos de los incidentes habían sido causados por error humano, específicamente por conductores que confundían el acelerador con el pedal del freno. Pero para cuando la verdad salió a la luz, el daño ya era irreversible. Audi retiró el 5000 del mercado y las ventas de la marca en Estados Unidos cayeron en más de 80% en apenas unos años. A Audi le tomaría décadas recuperar su reputación, demostrando que cuando un escándalo se arraiga, ni la ingeniería más brillante puede borrarlo rápidamente. Número 13. El Chevrolet Corvair. Cuando Chevrolet presentó el Corvair en 1960, fue celebrado como uno de los autos más innovadores jamás producidos en Estados Unidos. Con su motor trasero enfriado por aire y un diseño inspirado en Europa, no se parecía a nada más en el mercado. El Corvair estaba destinado a ser la respuesta audaz de General Motors a los compactos importados como el Volkswagen Beetle. Durante un tiempo, funcionó. Los compradores adoraban su precio accesible y su diseño poco convencional. Pero bajo la superficie se estaba gestando un escándalo que terminaría por matar al auto y manchar su legado para siempre. En 1965, el abogado y defensor del consumidor Ralph Nader
publicó su influyente libro Inseguro a cualquier velocidad. El primer capítulo se centraba en el Corvair, acusándolo específicamente de contar con una suspensión peligrosamente inestable, que podía provocar una pérdida repentina de control. Nader afirmó que los defectos de diseño del Corvair lo hacían propenso a volcaduras, marcándolo como una trampa mortal ante la opinión pública. Aunque General Motors intentó defenderse, e incluso llegó a contratar investigadores privados para desacreditar a Nader, la opinión pública ya había tomado una decisión. Las ventas se desplomaron, y el Corvair pasó rápidamente de ser revolucionario a infame. Para 1969, General Motors decidió desconectar el proyecto y poner fin al modelo, marcando el cierre de uno de sus experimentos más audaces. Años después, estudios adicionales sugirieron que el Corvair no era significativamente más peligroso que otros autos de su época, pero el escándalo ya había sellado su lugar en la historia como el vehículo que detonó el movimiento por la seguridad automotriz en Estados Unidos. En lugar de ser recordado como innovador, el Corvair se convirtió en el símbolo de la negligencia corporativa y de los riesgos de recortar costos en el diseño. Número 12. El Ford Pinto. Pocos autos en la historia están tan ligados al escándalo como el Ford Pinto. Lanzado en 1971, el Pinto fue la respuesta de Ford a la creciente demanda de autos pequeños y eficientes en consumo de combustible. En apariencia, era un compacto práctico y sin pretensiones, capaz de competir con los modelos importados que inundaban el mercado estadounidense. Pero debajo de su diseño sencillo, se escondía una falla mortal que lo transformaría en uno de los autos más infames jamás fabricados. El escándalo giró en torno al tanque de combustible del Pinto. Ubicado justo detrás del parachoques trasero, el tanque era extremadamente vulnerable en choques por alcance. Las pruebas revelaron que incluso colisiones a baja velocidad podían provocar la ruptura del tanque, generando incendios y, en muchos casos, muertes horribles. La verdadera indignación no surgió solo por el defecto de diseño, sino por lo que se descubrió después. Documentos internos de Ford revelaron que la empresa había realizado un análisis de costo-beneficio y había determinado que resultaba más barato pagar posibles demandas que corregir el diseño. Cuando esta información salió a la luz a finales de los años 70, se desató una tormenta mediática. La idea de que un fabricante pusiera las ganancias por encima de la vida humana destruyó la reputación del Pinto y manchó la imagen de Ford durante años. El auto fue retirado de producción en 1980, pero para entonces su legado como un escándalo sobre ruedas ya estaba firmemente grabado en la historia. Incluso hoy, el Pinto sigue siendo un caso de estudio en ética empresarial y responsabilidad corporativa, frecuentemente analizado en facultades de Derecho y escuelas de negocios. Lo que debió ser simplemente otro auto pequeño de los años 70 terminó convirtiéndose en uno de los capítulos más oscuros de la historia del automóvil. Número 11. El DeLorean DMC-12. Pocos autos cargan con tanta leyenda y escándalo como el DeLorean DMC-12. Cuando John DeLorean presentó su deportivo de acero inoxidable con puertas tipo ala de gaviota a principios de los años 80, parecía salido del futuro. Elegante, audaz e inmediatamente reconocible, el DMC-12 fue promocionado como el auto que redefiniría a la industria. Pero en lugar de revolucionar el segmento de los deportivos, se convirtió en el centro de uno de los escándalos más dramáticos de la historia automotriz. El DMC-12 comenzó a sufrir problemas de calidad casi de inmediato. Motores con poca potencia, ensamblaje deficiente y precios elevados alejaron a los compradores. Las ventas fueron decepcionantes. Sin embargo, el verdadero escándalo llegó en 1982, cuando el propio John DeLorean fue arrestado en una operación encubierta del FBI de alto perfil. Fue acusado de conspirar para traficar millones de dólares en cocaína en un intento desesperado por salvar a su empresa, que estaba al borde del colapso. Las imágenes del otrora celebrado ejecutivo automotriz esposado sacudieron a toda la industria. Aunque DeLorean fue absuelto más tarde al demostrar que había sido víctima de una trampa, el daño ya estaba hecho. Los inversionistas huyeron, la empresa se vino abajo, y el DMC-12 fue descontinuado tras apenas unos pocos años de producción. El escándalo eclipsó todo lo demás relacionado con el auto. Irónicamente,
El DMC-12 terminó convirtiéndose en un ícono cultural gracias a su papel protagónico en las películas de Volver al Futuro. Pero en la realidad, el auto fue más famoso por su caída envuelta en escándalos que por su desempeño en la carretera. Hoy sigue siendo un recordatorio agridulce de cómo el hype, la mala gestión y la controversia pueden descarrilar incluso los sueños automotrices más ambiciosos. Número 10. El Tucker 48. El Tucker 48, también conocido como el Tucker Torpedo, es una de las historias de lo que pudo haber sido más legendarias en la historia del automóvil. Diseñado por Preston Tucker a finales de los años 40, este auto estaba décadas adelantado a su tiempo, con innovaciones como un motor montado en la parte trasera, tablero acolchado, frenos de disco e incluso un faro central tipo ojo de cíclope que giraba junto con el volante. El Tucker 48 estaba destinado a revolucionar el automóvil estadounidense, pero en lugar de convertirse en el futuro de la conducción, terminó siendo víctima del escándalo y la controversia. A medida que Tucker comenzaba a producir el auto, atrajo la atención no solo de compradores entusiasmados, sino también de competidores poderosos y reguladores gubernamentales. Los tres grandes fabricantes veían al Tucker como una amenaza, y pronto los investigadores federales acusaron a Tucker de fraude. Alegaban que su empresa era, en esencia, una estafa bursátil, diseñada para quitarle dinero a los inversionistas sin llegar a producir un auto real. El escándalo creció hasta convertirse en un drama judicial de gran escala. Aunque Tucker fue finalmente absuelto de todos los cargos, el daño fue irreversible. Su empresa colapsó bajo la presión financiera y solo se construyeron 51 Tucker en total. La promesa de innovación del auto quedó enterrada bajo una nube de sospechas. Hoy, el Tucker 48 es celebrado como una joya de colección y un símbolo de innovación. Aplastado por el escándalo, la presión corporativa y la política, lo que pudo haber sido un auto estadounidense revolucionario, fue cancelado antes siquiera de tener la oportunidad de demostrar su verdadero potencial. Número 9. El GM EV1. El General Motors EV1 no era simplemente otro auto, era una ventana al futuro. Lanzado a mediados de los años 90, el EV1 fue el primer vehículo eléctrico producido en masa por un fabricante automotriz de gran escala. Con su forma aerodinámica, diseño futurista y un sistema de propulsión eléctrico silencioso, ofrecía a los conductores un adelanto de cómo podría verse un futuro limpio y libre de gasolina. Los primeros usuarios lo adoraron, y por un breve momento, parecía que General Motors había encendido una revolución. Pero entonces llegó el escándalo. En lugar de aprovechar el impulso del EV1, GM canceló abruptamente el programa. En 2003, la compañía recuperó casi todos los vehículos que habían sido entregados en arrendamiento, argumentando altos costos de producción y una demanda limitada. La mayoría de los EV1 fueron triturados, quedando solo unos cuantos preservados en museos. El verdadero escándalo no fue únicamente que General Motors cancelara el auto, sino el motivo detrás de esa decisión. Muchos creyeron que el fabricante había cedido ante la presión de las compañías petroleras y de intereses corporativos internos que no querían que los autos eléctricos pusieran en riesgo las ganancias de la gasolina. El estreno del documental de 2006, ¿Quién mató al auto eléctrico?, no hizo más que avivar la indignación, retratando la cancelación del EV1 como uno de los casos más evidentes de sabotaje corporativo en la historia del automóvil. El EV1 pudo haber convertido a General Motors en líder de los vehículos eléctricos décadas antes, pero en lugar de eso, su cancelación envuelta en escándalo dejó a la empresa rezagada frente a sus competidores. Hoy, el EV1 es recordado menos como un fracaso y más como un símbolo de lo que se perdió, un sueño eléctrico estrangulado por la controversia. Número 8. El escándalo de consumo de combustible de Mitsubishi. Durante décadas, Mitsubishi construyó una reputación basada en fabricar autos accesibles y confiables, con un toque de deportividad. Pero en 2016, la imagen completa de la compañía se hizo añicos cuando salió a la luz un escándalo relacionado con el consumo de combustible, uno que obligó a cancelar modelos clave y que estuvo a punto de destruir la marca.
Todo comenzó cuando investigaciones internas revelaron que Mitsubishi había falsificado datos de consumo de combustible durante décadas. La empresa admitió haber manipulado los procedimientos de prueba en algunos de sus autos más pequeños, incluidos el EK Wagon y el EK Space, así como en modelos que suministraba a Nissan. Al inflar las cifras de rendimiento por galón, Mitsubishi había estado engañando a los clientes sobre la eficiencia real, un pecado capital en una industria donde el consumo de combustible es un factor clave de venta. El escándalo provocó una reacción inmediata en Japón y en el extranjero. Las ventas se desplomaron, las demandas se acumularon, y los reguladores actuaron con dureza. Los consumidores que habían confiado en la marca se sintieron traicionados, y la ya frágil reputación de Mitsubishi recibió otro golpe devastador. En cuestión de meses, las finanzas de la empresa entraron en caída libre, obligando a Nissan a intervenir y adquirir una participación mayoritaria solo para mantener con vida al fabricante. Las consecuencias fueron rápidas. Varios modelos fueron retirados del catálogo, y Mitsubishi tuvo que reestructurar por completo sus operaciones. Aunque la marca sobrevivió, el escándalo no solo canceló autos, sino también la independencia de Mitsubishi como gran fabricante automotriz. Hoy, este episodio sigue siendo un recordatorio contundente de que, una vez que la confianza del consumidor se rompe, es casi imposible recuperarla, y de que algunos escándalos pueden borrar mucho más que un solo modelo. Número 7. El Pontiac Fiero. Cuando Pontiac presentó el Fiero en 1984, fue anunciado como el deportivo estadounidense de motor central accesible para el público. Con un diseño futurista, líneas afiladas y un esquema que colocaba el motor detrás del conductor, parecía un Ferrari por una fracción del precio. Los entusiastas del automóvil estaban emocionados y, por fin, Pontiac parecía listo para sacudirse su imagen de fabricante de sedanes aburridos. Durante un breve periodo, el Fiero fue un éxito de ventas. Pero entonces llegó el escándalo. Comenzaron a surgir reportes de Fieros que se incendiaban. Literalmente miles de autos fueron llamados a revisión después de que se descubriera que bielas defectuosas y sistemas de lubricación con fugas podían provocar que los motores se incendiaran. Los medios no tardaron en aprovechar la historia, calificando al Fiero como inseguro y peligroso. Peor aún, los críticos acusaron a General Motors de haber conocido estos problemas mucho antes de actuar, alimentando la idea de que la empresa había ignorado la seguridad en favor de las ganancias. Y como si eso no fuera suficiente, el Fiero también sufrió una reputación de bajo rendimiento. Los primeros modelos tenían poca potencia, y para cuando Pontiac introdujo versiones más potentes para corregir el problema, el escándalo ya había causado estragos. Las ventas se desplomaron y General Motors canceló el auto discretamente. Tras el año modelo de 1988, lo que pudo haber sido un deportivo estadounidense revolucionario se convirtió en un símbolo de recortes corporativos y mala gestión envuelta en escándalo. Hoy, el Fiero conserva un pequeño grupo de seguidores de culto, pero su nombre siempre estará ligado a la controversia de los incendios que consumió su futuro. Número 6. Los autos de Volkswagen y el Dieselgate. Durante años, Volkswagen promocionó con orgullo sus autos diésel como alternativas limpias, vehículos que combinaban un excelente consumo de combustible con bajas emisiones. Modelos como el Jetta, el Passat y el Golf TDI fueron superventas, especialmente en Europa y Norteamérica, donde los compradores buscaban eficiencia sin sacrificar desempeño. Volkswagen se posicionó como el líder de una revolución ecológica, pero en 2015, la verdad salió a la luz de forma contundente en lo que se conocería como el Dieselgate, un escándalo tan grande que sacudió a toda la industria. Los investigadores descubrieron que Volkswagen había instalado deliberadamente dispositivos de desactivación en millones de sus autos diésel en todo el mundo. Estos programas de software podían detectar cuando el vehículo estaba siendo sometido a pruebas de emisiones y reducir temporalmente los niveles de contaminación para cumplir con los estándares legales. Sin embargo, en condiciones reales de manejo, los autos emitían óxidos de nitrógeno a niveles de hasta 40 veces por encima de lo permitido. El escándalo fue explosivo. Los gobiernos iniciaron investigaciones, las demandas se multiplicaron, y la reputación cuidadosamente construida de Volkswagen se derrumbó casi de la noche a la mañana. Siguieron multas por miles de millones de dólares,
llamados a revisión y programas de recompra. Y los modelos populares vinculados al programa diésel fueron retirados de producción en mercados clave, cancelando de facto la antes venerada gama diésel de Volkswagen. Quizá lo más impactante del Dieselgate no fue solo el engaño en sí, sino su magnitud. Más de 11 millones de autos en todo el mundo se vieron afectados. Lo que había sido celebrado como un triunfo tecnológico, quedó expuesto como uno de los mayores fraudes corporativos de la historia. Incluso hoy, años después, las palabras diésel limpio siguen manchadas, y Volkswagen continúa trabajando para reconstruir la confianza. El Dieselgate demostró que un solo escándalo puede derribar incluso a los fabricantes más respetados y acabar con líneas completas de productos en el proceso. Número 5. El Chrysler TC by Maserati. En los años 80, Chrysler estaba desesperado por añadir prestigio a su catálogo. Para lograrlo, se asoció con Maserati, el fabricante italiano de autos de lujo, con el objetivo de crear un elegante coupé Gran Turismo. En el papel, sonaba como un sueño. Practicidad estadounidense combinada con estilo italiano. Chrysler promocionó el auto de forma agresiva, presentándolo como un símbolo de cooperación internacional y lujo para las masas. Pero en lugar de hacer historia por las razones correctas, el TC pasó a ser uno de los escándalos más vergonzosos en la historia de Chrysler. Cuando el auto salió al mercado en 1989, los compradores pronto se dieron cuenta de que no era el exótico deportivo con alma italiana que se les había prometido. Bajo el emblema de Maserati, el TC se veía y se sentía sospechosamente similar al mucho más barato Chrysler LeBaron. Los críticos lo destrozaron, calificándolo como poco más que un intento descarado de ganar dinero cambiando insignias. Para empeorar las cosas, el precio era escandaloso, costaba casi el doble que el LeBaron y ofrecía muy pocas mejoras en desempeño o refinamiento. El escándalo no giró en torno a fallas mecánicas ni problemas de seguridad. Se trató de engaño y promesas rotas. Chrysler había prometido una obra maestra con esencia Maserati, pero entregó un LeBaron disfrazado con una etiqueta de lujo. Los clientes se sintieron estafados y la prensa lo despedazó. Las ventas se hundieron y Chrysler quedó con un desastre tanto financiero como reputacional. Para 1991, el TC fue descontinuado silenciosamente, convirtiéndose en una advertencia sobre exagerar alianzas y no cumplir las expectativas. Hoy, el Chrysler TC by Maserati es recordado menos como un automóvil y más como un fracaso escandaloso. Un recordatorio de que, a veces, las cancelaciones más grandes no provienen de fallas técnicas, sino de la arrogancia corporativa y la traición al consumidor. Número 4. El Fisker Karma. A principios de la década de los 2010, el Fisker Karma estaba destinado a ser el futuro del lujo sobre ruedas. Hendrik Fisker, un diseñador automotriz reconocido por su trabajo en autos como el Aston Martin DB9 y el BMW Z8, lanzó su propia compañía con la promesa de crear un híbrido enchufable, de alta gama y respetuoso con el medio ambiente. El Karma debutó con un diseño impactante y tecnología de vanguardia que parecía colocarlo años por delante de la competencia. Celebridades como Leonardo DiCaprio se apresuraron a comprarlo y, por un momento, parecía que Tesla tenía una competencia real. Pero detrás del glamour, el Karma estaba plagado de problemas. Rápidamente comenzaron a circular reportes de mala calidad de ensamblaje, fallos de software y verdaderas pesadillas de confiabilidad. Sin embargo, el escándalo más grave llegó cuando varios Karmas se incendiaron debido a problemas relacionados con la batería. Un incidente particularmente infame ocurrió cuando un Karma estalló en llamas mientras estaba estacionado en un garaje, destruyendo no solo el auto, sino también parte de la casa de su propietario. Para colmo, Fisker había recibido enormes préstamos gubernamentales para sostener sus operaciones. Cuando la empresa se declaró en bancarrota en 2013, los contribuyentes terminaron pagando la factura. Los críticos acusaron a Fisker de prometer demasiado, administrar mal los fondos y no cumplir con la entrega de un auto confiable a pesar del enorme respaldo financiero. El Karma fue cancelado oficialmente. Y aunque una nueva empresa más tarde revivió el diseño bajo el nombre de Karma Automotive,
El daño ya estaba hecho. En lugar de ser recordado como un pionero del lujo ecológico, el Fisker Karma se convirtió en un símbolo de promesas rotas, escándalos envueltos en fuego y una de las quiebras más grandes en la historia de los vehículos alternativos. Número 3. El colapso del Saab 95. Saab fue alguna vez una marca muy querida, famosa por su ingeniería peculiar y su encanto escandinavo. Modelos como el Saab 900 construyeron un grupo de seguidores fieles gracias a sus motores turbo, su diseño único y su reputación en seguridad. A finales de los años 90, la compañía presentó el Saab 95, un elegante sedán ejecutivo que estaba destinado a competir con BMW, Audi y Mercedes-Benz. Tenía el potencial de convertirse en el buque insignia de Saab, el auto que podría mantener viva a la marca. Pero en lugar de eso, el 95 terminó siendo el símbolo de la caída trágica de Saab. El escándalo no estuvo relacionado con choques ni incendios. Fue el resultado de una mala gestión corporativa y un caos financiero constante. Tras la toma de control por parte de General Motors, Saab luchó por mantener su identidad. El 95 sufrió retrasos, falta de presupuesto y rediseños constantes. Para cuando el modelo renovado finalmente salió al mercado en 2010, General Motors estaba en bancarrota y ya había decidido vender Saab. La nueva administración bajo Spyker Cars intentó revivir el 95, pero el dinero simplemente no alcanzaba. Los proveedores dejaron de recibir pagos. La producción se detuvo y los titulares comenzaron a llenarse de escándalos por incumplimientos y promesas rotas. Clientes que habían encargado nuevos 95 nunca llegaron a recibirlos y los concesionarios quedaron abandonados a su suerte. Para 2012, Saab se declaró en bancarrota y el 95 fue cancelado junto con el resto de la gama. El escándalo del 95 no tuvo que ver con fallas de ingeniería, sino con una guerra corporativa que terminó traicionando a los clientes más leales. El encanto único de Saab no pudo sobrevivir a la mala gestión de General Motors, los escándalos financieros y las promesas vacías. En lugar de salvar a la marca, el 95 se convirtió en el último clavo en el ataúd de Saab. Número 2. El escándalo del Ford Explorer y las llantas Firestone. En los años 90, el Ford Explorer era uno de los SUV más vendidos en Estados Unidos. Tenía una apariencia robusta, practicidad familiar y un precio accesible, que lo convirtió en un habitual en las entradas de las casas de todo el país. Pero hacia finales de esa década, estalló un escándalo que no solo puso en jaque al Explorer, sino que también arrastró a uno de los fabricantes de llantas más famosos del mundo, Firestone. El problema fue mortal. Miles de Ford Explorer, equipados con llantas Firestone, se vieron involucrados en accidentes por volcadura. Las investigaciones revelaron que ciertos neumáticos Firestone eran propensos a la separación de la banda de rodadura, especialmente en climas calurosos. Cuando la banda se desprendía, el alto centro de gravedad del Explorer hacía que el vehículo volcara con facilidad. Las consecuencias fueron devastadoras. Cientos de muertes y miles de personas heridas. El escándalo estalló en los medios. Audiencias en el Congreso sometieron a ambas compañías a duros interrogatorios, sacando a la luz años de acusaciones cruzadas y advertencias ignoradas. Ford culpó a Firestone por fabricar llantas defectuosas. Firestone respondió argumentando que el diseño del Explorer lo hacía peligrosamente inestable. Los consumidores quedaron atrapados en medio, aterrados ante la idea de que su SUV familiar fuera una bomba de tiempo. Al final, millones de llantas fueron retiradas del mercado. La reputación del Ford Explorer quedó dañada de forma permanente, y la marca Firestone, con más de un siglo de historia, estuvo al borde del colapso. Las demandas costaron miles de millones de dólares, y la alianza entre Ford y Firestone, alguna vez una de las más icónicas en la historia del automóvil, se derrumbó en medio del escándalo. El Explorer sobrevivió gracias a rediseños, nuevas llantas y mejoras de seguridad, pero Firestone nunca logró recuperarse del todo. Este escándalo demostró cómo la negligencia corporativa, cuando se combina con consecuencias mortales, puede cancelar no solo un producto, sino relaciones empresariales completas. Número 1. El Smart Fortwo y el rechazo por seguridad en Estados Unidos. Cuando el Smart Fortwo llegó a Estados Unidos en 2008,
fue presentado como el auto urbano definitivo. Importado por Daimler, la empresa matriz de Mercedes-Benz, el Fortwo prometía un consumo de combustible excepcional, facilidad de estacionamiento gracias a su tamaño ultra compacto, practicidad y una imagen moderna y ecológica. En ciudades congestionadas como Nueva York, Los Ángeles y San Francisco, parecía encajar a la perfección. Durante un tiempo, el entusiasmo fue real, las ventas fueron sólidas y el auto fue celebrado como un paso audaz hacia la movilidad urbana. Pero la luna de miel duró poco. El Fortwo pronto se vio envuelto en un escándalo que no tenía nada que ver con eficiencia y todo que ver con seguridad. Las pruebas de choque en Estados Unidos revelaron que, aunque el auto cumplía técnicamente con los estándares mínimos, su diminuto tamaño lo hacía parecer aterradoramente frágil en colisiones reales. Videos de Smart chocando contra SUV y quedando completamente aplastados se volvieron virales, creando la percepción de que el Fortwo era una trampa mortal en las carreteras estadounidenses. El escándalo no giró tanto en torno a cifras reales de muertes, sino a la percepción pública. Los consumidores sintieron que Daimler había exagerado la practicidad del Fortwo, ignorando la realidad de las carreteras de Estados Unidos, dominadas por camionetas y SUV de gran tamaño. Las ventas se desplomaron, los concesionarios comenzaron a sufrir, y Daimler terminó por cancelar la marca Smart en el mercado estadounidense. Para 2019, lo que pudo haber sido una alternativa simpática y ecológica, terminó en un fracaso vergonzoso. La cancelación del Fortwo no se debió solo a bajas ventas, sino a un escándalo de confianza del consumidor, preocupaciones de seguridad y la dura lección de que lo que funciona en ciudades europeas no siempre sobrevive en las autopistas de Estados Unidos. Desde deportivos envueltos en llamas hasta fraudes masivos en emisiones, estos escándalos nos recuerdan que los autos no solo viven o mueren en los concesionarios, viven y mueren en los titulares. Cada uno de estos 15 modelos cargaba grandes promesas, diseños audaces y, en algunos casos, tecnología revolucionaria. Sin embargo, bastó un solo escándalo, ya fuera engaño corporativo, fallas de seguridad o colapso financiero, para borrarlos del mapa. Lo fascinante es cómo cada historia terminó de forma distinta. Algunos, como el DeLorean DMC-2 y el GM EV1, ganaron estatus de culto muchos años después de su cancelación. Otros, como el Ford Pinto o los autos afectados por el escándalo de Mitsubishi, permanecen como advertencias eternas sobre la arrogancia corporativa y la traición al consumidor. Al final, los escándalos no solo matan autos, remodelan toda la industria automotriz. ¿Cuál de estos desastres te sorprendió más? ¿Crees que alguno de estos autos merecía una segunda oportunidad? Déjanos tu opinión en los comentarios. Esto fue Todo Autos, nos vemos en la próxima.